En la época en la que todos buscaban el cuerpo perfecto, Tom Plast buscaba algo más. No era el más alto, no era el más fuerte, pero cuando él entraba al gimnasio, nadie entrenaba más duro. Su obsesión por la técnica, su intensidad, su constancia, lo convirtieron en una leyenda incluso antes de ganar un título, porque Tom no se movía por ego, se movía por la idea de ser mejor cada día, por la necesidad de probar que el límite no estaba en el cuerpo, sino en lo que uno estaba dispuesto a soportar. Las piernas más famosas del culturismo no nacieron de la genética, nacieron del sacrificio, de una mentalidad que pocos comprenden y de un compromiso tan extremo que rozaba lo imposible. Pero esa intensidad, la misma que lo llevó a ser admirado, también lo llevó al borde del agotamiento físico y mental, porque para Tom Plast rendirse no era una opción, y esa mentalidad con el tiempo sería tanto su mayor fortaleza como su carga más pesada. Tom Plast nació en Forksville, Oklahoma en 1955. No creció entre reflectores ni gimnasios de lujo, sino entre la rutina y la disciplina. Su padre era un militar, un hombre estricto que le enseñó una verdad simple: si empiezas algo, lo terminas. Esa frase, sin que lo supiera él, sería la base de todo lo que vendría después. Desde niño mostró una energía diferente. No era rebelde, pero sí inquieto. Le costaba quedarse callado o necesitaba moverse, probar y experimentar. Era de los chicos que no solo hacía algo, sino que también quería entender cómo funcionaba. Su primer contacto con el culturismo llegó casi por accidente. A los 9 años, vio una revista con la foto de levantando solamente una barra. No sabía quién era, pero aquella imagen, un hombre común, transformado en algo extraordinario, lo marcó. No era como tal admiración, pero sí curiosidad. ¿Cómo alguien llega a estar así? En su adolescencia, mientras otros salían de fiestas, Tom pasaba horas en un pequeño sótano, con un juego de pesas casero. No lo hacía por la apariencia, sino por la sensación que sentía. El esfuerzo, la tensión, la repetición era una forma de orden que lo atrajo mucho desde pequeño. Con el tiempo empezó a notar algo peculiar. No necesitaba motivación externa. Tenía una capacidad poco común para concentrarse. No entrenaba para ganar, entrenaba porque de alguna forma eso lo hacía sentir completo. Ese rasgo, esa combinación de disciplina militar y curiosidad se convirtió en su sello. En la escuela, mientras otros lo veían como el chico raro que entrenaba demasiado, él ya analizaba su progreso con una precisión casi obsesiva. Llevaba cuadernos donde anotaba cada serie, cada repetición e incluso cada sensación muscular. Recordemos que en ese tiempo no había videos, no había gurús del fitness ni rutinas milagrosas, solo él, una libreta y la voluntad de descubrir qué pasaba si no se rendía jamás. Ese fue el comienzo de todo, la mente analítica que más tarde revolucionaría la forma de entender el entrenamiento. Años después, cuando le preguntaron por qué entrenaba tan duro, Tom se limitó a responder: porque quiero ver qué sucede cuando ya no puedes más y sigues. Y esta frase sencilla pero brutal resume el inicio de una mentalidad que marcaría la historia del culturismo. Cuando Tom Plast llegó a California a mediados de los 70, el mundo del culturismo estaba viviendo un momento dorado. Era la época de Arnold, de Franco Columbu, de Frank Zane, de Lou Ferrigno, e imagínelo, y en medio de ellos, un joven desconocido de mirada concentrada y piernas desproporcionalmente desarrolladas. No tenía el carisma de Arnold ni la genética de Zane, pero tenía algo que nadie más ahí tenía: una intensidad imposible de imitar. En el Gold's Gym, los atletas más duros del planeta entrenaban todos los días, y aún así, cuando Tom se encerraba en el salón, la atmósfera cambiaba. No hablaba mucho, apenas saludaba, preparaba su barra y desaparecía dentro de sí mismo. Mientras otros descansaban entre series, él seguía. Mientras otros hacían 8 repeticiones, él hacía 20, 30, hasta que las piernas le respondieran. No era masoquismo, era curiosidad mental. Quería entender qué pasaba cuando el cuerpo dejaba de obedecer y la mente tomaba el control. Esto recuerda a una entrevista que le hicieron a Muhammad Ali de cuántas abdominales hacía en su entrenamiento, y él mencionaba que no sabía, que él empezaba a contar las abdominales cuando ya le estaba quemando, y ahí es donde empezaba a contarlas. Con el tiempo, su nombre empezó a circular en los pasillos del gimnasio. ¿Viste al tipo nuevo? La gente empezó a quedarse a mirar sus entrenamientos, no por espectáculo, sino por algo más sutil: la forma en que se concentraba. Cada movimiento tenía una proporción, cada movimiento tenía un propósito, cada respiración una cadencia. Buscaba esa conexión mente-músculo que hoy se puso más de moda. Fue justamente por esas épocas donde ese tipo de entrenamiento se consolidó, el de las largas sesiones, repeticiones interminables y un enfoque absoluto en la meta. Su cuerpo se transformó en una demostración viviente de lo que pasaba cuando la técnica se unía a la mente, y aunque el público lo recordaría por sus piernas, los que le conocieron más de cerca hablaban y sabían sobre que el verdadero poder no estaba en sus músculos, sino en la forma en que pensaba y la forma en que se concentraba. En ese entorno de campeones, Tom aprendió algo fundamental:
mental. La grandeza no se mide en los trofeos, sino en la capacidad de entrenar sin testigos, sin aplausos y sin descanso, forzándose a llevar el cuerpo cada vez más allá. Esta lección aparentemente simple lo convirtió en una figura distinta. No era el culturista promedio, era el tipo que te hacía preguntarte ¿cuánto podrías lograr si entrenaras como él un solo día? Para la mayoría de personas, el dolor es una señal para detenerse. Para Tom Plast, era la forma de comunicación, el comienzo de lo que venía. Nunca buscaba el dolor por orgullo, ni para demostrarle algo al mundo. Lo buscaba porque había aprendido a escuchar lo que decía. Cada repetición al fallo era una conversación entre su cuerpo y su mente, un diálogo en el que el músculo gritaba y la voluntad respondía. A finales de los 70, Tom comenzó a destacar no solo por su físico, sino por su enfoque, casi filosófico en el entrenamiento. Mientras otros hablaban de series, pesos y medidas, él hablaba de conciencia muscular, de control interno, de cómo entrenar la mente antes que el cuerpo. En una entrevista llegó a decir, cuando llegas al punto en el que todo duele y sigues, ahí es donde empieza el verdadero entrenamiento, recordándonos también a la filosofía de un gran culturista, el gran Mike Mentzer y su estilo heavy duty. Esa frase tan simple se convirtió en su sello. Su entrenamiento de piernas particularmente se volvió legendario, repeticiones infinitas, extensiones hasta el fallo, sesiones tan intensas que otros culturistas preferían no entrenar con él, no porque fuera peligroso, sino porque era insoportablemente exigente. Había algo diferente en la manera en que Tom vivía ese proceso. Para él el gimnasio no era un lugar para escapar del mundo, sino para enfrentarlo, y en cada levantamiento encontraba algo más que desarrollaba su físico, encontraba una forma de afirmarse, de reafirmar su identidad en ese mundo de estrellas. Si había tenido una infancia marcado por la estructura, ahora él era quien imponía las reglas. Lo interesante aquí es que en ese punto, su obsesión con la perfección empezó a moldear no solo su cuerpo, sino su personalidad. Empezó a analizarlo todo, el ángulo exacto de movimiento, la respiración, la tensión del músculo en cada segundo. Y aunque ese nivel de detalle lo hizo destacar, lo volvió excesivamente autoexigente. Detrás del respeto y de la admiración había una mente que no se permitía fallar, no por la presión externa, sino porque fallar iba en contra de su naturaleza. Muchos años después, Tom diría que más lo motivaba no era el éxito, sino la curiosidad de ver qué pasaba si lo daba todo en cada entrenamiento. Pero esa curiosidad, esa mentalidad de ir siempre más allá, también tenía un precio oculto, porque cuando tu identidad se construye sobre el esfuerzo externo, ¿qué queda de ti cuando el cuerpo dice basta? En los años 80, Tom Plast ya no era solo el de las piernas gigantes, era el tipo que todos querían escuchar cuando hablaba de entrenamiento, y sobre todo entrenamiento de piernas. No porque usara palabras grandes o muy científicas, sino porque hablaba de la experiencia real. Cada teoría que enseñaba la había probado antes en su propio cuerpo. Para él, el gimnasio era un laboratorio, no de química, sino de sensaciones. Analizaba cómo respondía el cuerpo al esfuerzo, cómo cambiaba la percepción del dolor, ese umbral, cómo cada vez sentía menos dolor, cómo la mente empezaba a adaptarse a lo que antes le parecía insoportable. En esa época comenzó a enseñar su método, trabajar el músculo más allá de la zona de confort, sin perder la técnica ni la conexión mental. Él mismo lo decía, no se trata de cuántas repeticiones haces, sino de cuánto estás presente en cada una, reforzando ese concepto de mente-músculo que hoy los grandes expertos señalan de vital importancia. Esa frase se volvió casi un mantra para quienes lo seguían. Su forma de enseñar combinaba pasión, técnica y una honestidad brutal. No prometía resultados fáciles, prometía trabajo. Por eso la gente lo respetaba, porque no mentía. El camino no era fácil ni bonito, sí te llevaba a un resultado. Con el tiempo, Tom se dio cuenta de que lo suyo ya no era solo entrenar. Le apasionaba también el transmitir lo que había aprendido, ayudar a otros a entender que el límite físico era solo una parte de esa ecuación. En sus seminarios no hablaba solo de músculo, hablaba de compromiso, de enfoque y de constancia sobre todo, pero también advertía algo muy importante que pocos querían escuchar, que la misma disciplina que te hace grande, si no la controlas, puede volverse una prisión. A estas alturas, Tom ya entendía que la mente que impulsaba también podía exigir demasiado. Quizá ahí comenzó la transformación del atleta en maestro, cuando comprendió que su verdadera lección no estaba en cuántas repeticiones hacía, sino en cuánto podía enseñar sin destruirse en el intento. Que esto es importante. A veces el verdadero poder no está en superar tus límites, sino en saber cuándo detenerte para enseñarle a otros dónde llegar. En los años 80, Tom alcanzó su punto máximo como competidor profesional.
Sus piernas eran tan impresionantes que parecían esculpidas y el público lo sabía. Cada vez que subía al escenario, las cámaras lo buscaban, los jueces lo observaban y los fanáticos que esperaban ese momento en el que flexionaba, el auditorio estallaba. Pero en el culturismo profesional, el cuerpo perfecto no siempre gana. Tom lo aprendió de la forma más dura. En 1981, en el Mr. Olympia, cuando muchos lo consideraban el favorito, los resultados no lo acompañaron. Terminó en tercer lugar, y aunque el público lo ovacionó de pie, en su mente quedó grabado ese eco de una sola idea: no fue suficiente. Noche, mientras los demás celebraban o discutían los resultados, Tom volvió al gimnasio, no por rabia sino por costumbre. Así era ya su forma de proceder en las cosas. No discutía, no reclamaba, no se quejaba, simplemente entrenaba. Con el tiempo entendió que el perfeccionismo tenía dos caras, que lo hacía distinto y lo que lo hacía fuerte, pero también lo mantenía en una tensión constante consigo mismo. Nunca estaba satisfecho, nunca sentía que su trabajo había sido suficiente. En una entrevista incluso le preguntaron qué sentía ser uno de los culturistas más respetados del mundo, y su respuesta fue simple: respeto no significa victoria. Porque mientras otros buscaban reconocimiento, Tom buscaba perfección. Y la perfección, como toda obsesión, cobra un precio. Y a medida que los años pasaban, las competencias se volvían cada vez más duras. Los jueces cambiaron sus criterios y el cuerpo comenzaba a resentir el peso de los años y del esfuerzo. Pero Tom no se detenía. Era incapaz de hacer, ya que a esta altura el culturismo ya no era solo un deporte para él, era su identidad. Cuando algo se convierte en tu identidad, las derrotas no duelen como una caída, duelen como una pérdida total personal. Esa mentalidad sí lo convirtió en leyenda, pero también lo llevó a preguntarse en silencio si acaso había una vida fuera del gimnasio. Con el paso de los años, el cuerpo de Tom Platz comenzó a hablarle de otra forma, no con dolor, sino con historia. Cada articulación, cada tendón, cada fibra parecía recordar los años de lucha, no contra otros competidores, sino contra sí mismo. Llegó un punto en el que el escenario ya no era suficiente. Había ganado el respeto del público, el cariño de los fanáticos, pero su mente pedía algo más: enseñar, inspirar, dejar un mensaje. Fue entonces cuando Tom se convirtió en el profesor del culturismo. En lugar de competir, comenzó a dar seminarios, charlas y entrenamientos intensivos, donde enseñaba lo que él llamaba la conexión mente-músculo. No era una frase vacía: sentir el músculo, de entrenar con propósito, de convertir el dolor en una forma de conciencia, ya que usted que entrena muy seguramente lo ha notado en otros y hasta en usted mismo. A veces cuando vamos distraídos, incluso hasta con la música, llegamos a desconcentrarnos, a simplemente repetir el movimiento una y otra vez, y al finalizar sentimos como si no hubiéramos hecho nada. Porque esa conexión es parte del crecimiento y del entrenamiento. Y en esos años, mientras otros culturistas se retiraban al silencio, Tom llenaba auditorios. Su forma de hablar no era técnica, era emocional, casi filosófica, y conectaba muy bien con la gente. Muchos le recordarán no por las medallas, sino por las lágrimas en sus ojos cuando hablaba del esfuerzo, o por voz temblorosa cuando decía: el verdadero poder no está en el músculo, está en la mente que decide no rendirse. Su legado trascendió el culturismo, se convirtió en un símbolo del entrenamiento con arte, un referente para quienes entendían que levantar pesas no era solo mover hierro, sino construir carácter. Y curiosamente, en esa etapa fuera del escenario, Tom parecía más pleno que nunca. Había encontrado un equilibrio, había descubierto que la grandeza no siempre se mide en títulos, sino en el impacto que dejas a los demás. Hoy su nombre sigue inspirando a generaciones de atletas que lo ven no solo como el hombre de las piernas perfectas, sino como el ejemplo de alguien que llevó su pasión al límite y luego aprendió a soltar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has exigido tanto que olvidaste incluso el disfrutar de lo que ya habías logrado? Esta es la lección silenciosa que Tom Platz deja en su historia, la de entender que la perfección es un camino, no un destino.